Que Dios les bendiga a todos. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar vamos a hablar con el autor de la escritura, que él nos ayude a comprenderla en esta manera? Dios eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque como vimos hace una semana, Señor, quedó escrita, Señor, para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender las verdades que tú ya has revelado, Señor, a través de ella y que tú quieres que todos tus hijos las conozcamos, Señor, para ponerlas por obra. Que eso sea una realidad de nosotros en este día. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 15, y hoy nos corresponde estudiar la porción de los versículos 7 a 13. Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13. Entonces, en lo que los encuentran, quisiera comentarles que hace algunos años estuve participando en un equipo de trabajo con los niños de la calle. Y la labor que hacíamos era una labor, pues realmente que a mí me encantaba el tiempo que lo hicimos. Y consistía en andar caminando en las calles del centro de la ciudad, ahí en la zona de Garibaldi, de Peralvillo, de Tepito, y a los niños de la calle, a los jóvenes, a todos los que encontrábamos, los llevábamos a una iglesia que está ahí en Tepito, y en esa iglesia había regaderas, se les proveía de todo lo necesario para que se pudieran bañar, se les daba ropa limpia para que se cambiaran. Después de ello, los invitábamos a que tomaran los alimentos, un almuerzo, y escuchaban también una predicación de la palabra del Señor. Y ahí estuvimos trabajando durante algún tiempo. Varios de esos chicos dejaron la calle, algunos estudiaron, terminaron una profesión, y fue un trabajo muy hermoso. Pero el tiempo en el cual yo estuve ahí, y a mí lo que me impactaba de poder continuar haciendo esa labor, es ver el amor de una de las hermanas que trabajaba. Ella no era la encargada de ese trabajo, pero a mí lo que me impactaba es que ella tenía un amor tan grande por los niños de la calle que no le importaba cómo estuvieran. Y así como los levantábamos y los llevábamos, ella los abrazaba, los besaba, como si estuviera abrazando y besando a un niño recién nacido, a un niño recién bañado que huele a talquito. Los bebés por naturaleza huelen bien rico, ¿eh? Pues ella, imagínense que estuviera abrazando a un bebé, así lo hacía. Y eso fue lo que a mí me impactaba de hacer esa labor. Y bueno, poco a poco yo me fui integrando, porque al principio sí, caray, me quedaba así con el ojo cuadrado de ver lo que ella hacía, ¿no? Y a pesar de las circunstancias que tenían esos niños, ella les mostraba un amor tan grande que ese amor lo contagiaba. Y al rato, bueno, pues todos hacíamos lo mismo. Bueno, a todos los que les nacía hacíamos. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a ver que a través de su palabra, Dios quiere que los cristianos todos juntos nos regocijemos, sin importar nuestro origen étnico. No importa que seamos de origen gentil, no importa que seamos de origen judío, lo que Dios quiere es que todos nos alegremos porque, gracias a Dios, todos los cristianos verdaderos somos parte del plan de la salvación que Dios tiene para el mundo. Y todos los que estamos aquí en esta mañana debiésemos tener un corazón agradecido porque hemos sido llamados a ser hijos de Dios sin merecer absolutamente nada. Vamos a abrir nuestra palabra, como les dije, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 7 a 13. Dice así Dios en su palabra. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
En este mensaje encontramos que todos los cristianos nos tenemos que alegrar por ser partícipes de la gran salvación que Dios tiene para este mundo. El título de este mensaje es: todos los creyentes, alégrense por su salvación en Dios. Y el pasaje es muy sencillo, está dividido en tres partes. La primera parte de este sermón es el versículo número 7 y es una instrucción muy sencilla, es una instrucción básica que el apóstol Pablo le da a todos los creyentes. Les dice, por tanto, es decir, tomando en cuenta todo lo que hemos venido platicando anteriormente, dice, por todo lo anterior, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Y ahí viene la indicación: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este pasaje, mis queridos hermanos, cierra la parte principal de la teología que Pablo ha estado enseñando a la iglesia de Roma y por lo tanto también a nosotros. En estos versículos vamos a encontrar el cuarto y último principio de todos los que Pablo ha estado mencionando a fin de que en la iglesia permanezcamos en unidad. Recuerden que en la iglesia, a pesar de que pueda haber cristianos fuertes y débiles, Dios quiere que tengamos unidad. ¿Okay? Los cristianos fuertes no tienen, ¿verdad?, que menospreciar a los débiles y los hermanos débiles no tienen que juzgar a los fuertes. ¿Sí se acuerdan? Todo eso es lo que hemos estado viendo. Todos nos tenemos que amar y llevarnos de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Y el mandamiento, la instrucción básica que da Pablo es muy sencilla. Dice, todos los creyentes, sin importar si son fuertes, débiles, si son de origen gentil, de origen judío, todos tienen que recibirse los unos a los otros. ¿Okay? ¿Y por qué nos tenemos que recibir los unos a los otros? Porque todos somos partícipes de lo mismo, del plan de la salvación de Dios. Esta instrucción básica de recibirnos los unos a los otros está expresada de una manera superlativa. Ustedes sí se acuerdan que hay adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un adjetivo calificativo, por ejemplo, es decir, esta blusa es clara, ¿no? Refiriéndose a un tono clarito, ¿no? Pero ¿qué pasa si decimos esa blusa es clarísima? Quiere decir que está mucho más claro, ese es superlativo. Bueno, la palabra que aquí Pablo utiliza para decirse que nos recibamos los unos a los otros es una palabra superlativa. Y esa palabra superlativa, para los que toman ahí algunas notas, es la palabra proslabano. Y esta palabra quiere decir, se tienen que recibir sin considerar absolutamente nada. Los cristianos nos tenemos que recibir los unos a los otros sin considerar absolutamente nada. ¿A qué me refiero con esto? No importa que los demás cristianos no tengan la misma educación que tú, los mismos grados académicos, los mismos recursos económicos, la misma inteligencia, la misma sabiduría o por cualquier cosa, o sean de tu mismo estado, de tu mismo país, no importa. No hay absolutamente ninguna característica, ninguna restricción que Dios exprese en su palabra para que los cristianos nos podamos recibir los unos a los otros, sin ningún, absolutamente ningún cosa, ningún pensamiento, ningún argumento es válido para Dios. Los cristianos nos tenemos que recibir los unos a los otros. Ahora, ¿qué implica recibirnos los unos a los otros? Bueno, en la Biblia encontramos tres aplicaciones de lo que implica recibirnos los unos a los otros. ¿Cuál es la aplicación número uno? Bueno, la aplicación número uno implica para instruir específicamente a alguien. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 18, versículo 26. Hechos, capítulo 18, versículo 26. ¿Ya están ahí? Entonces, la primera aplicación de cómo nos tenemos que recibir es una aplicación evangelística. Fíjense lo que dice la palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje? Ustedes recuerden que Aquila y Priscila eran parte del equipo misionero de ¿quién? De Pablo, ¿verdad? Entonces ellos sabían perfectamente el evangelio y ellos al darse cuenta que este hombre, Apolos, por cierto es un nombre muy hermoso, ¿verdad? Para un hijo, Apolos, él predicaba, pero él no tenía el evangelio completo. O sea, él nada más había escuchado el bautismo de Juan, el arrepentimiento de Juan, que en qué consistía. Juan, de qué les decía a los judíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Jesucristo ya viene, ¿verdad? Y eso es lo que este hombre había quedado, pero Apolos no sabía que Jesucristo ya había venido, que ya había tenido su ministerio, que ya había muerto para salvar al mundo. O sea, él no conocía el evangelio completo, pero sin embargo, con la parte del evangelio que él conocía, dice ahí que era elocuente, poderoso hablar de esto en las sinagogas. Entonces, Priscila y Aquila estaban atentos, ¿verdad?, a la predicación de Apolos y dijeron, él no conoce el evangelio completo. Y entonces lo primero que hicieron ellos fue, dice aquí, tomarlo y le explicaron más exactamente en qué consiste el evangelio. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Recibirnos los unos a los otros puede ser una aplicación para enseñarnos más concretamente, más específicamente el evangelio. A veces en las congregaciones hay personas que vienen por años, por semanas o por meses y no son creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio completo. Entonces nosotros no tenemos que decir, ay, mira, tal persona, a mí se me hace que no es creyente y ahí lo dejo. No, si yo detecto que alguna persona no es un creyente verdadero, yo tengo que ir con él y explicarle el evangelio. Entonces, esa es la primera aplicación de recibir a una persona. Entonces, no porque sea una persona que no entienda completamente el evangelio, yo cómo lo voy a recibir es enseñándole, predicándole el evangelio completo y preciso. La segunda aplicación tiene que ver de recibirnos para suministrar la ayuda que pueda necesitar un hermano en Cristo. Vayan por favor conmigo al libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo número 28. Y bueno, vamos a leer el versículo 2, pero antes de leerlo, les voy a hacer un pequeño resumen. Pablo tuvo un naufragio, bueno, tuvo dos, pero aquí está narrado uno de esos naufragios. Entonces él, pues parecía que ya iban a morir todos. Afortunadamente, dentro de los planes de Dios, no es que Pablo muriese, ¿verdad? En ese naufragio. Y obviamente, pues en el naufragio lo perdieron todo. Todos los bienes que llevaba el barco, la tripulación, todo se perdió. Entonces ellos, por la gracia de Dios, llegaron a una isla, ¿verdad? A la isla de Malta. Entonces, a partir del versículo 20, del capítulo 28, Pablo dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, es decir, donde habían ellos llegado, ¿verdad? Después del naufragio. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque, ¿qué dice aquí? ¿Qué más hicieron? ¿Okay? ¿Qué ocurrió? ¿O cuál es la aplicación? Que nosotros nos tenemos que recibir los unos a los otros para suministrar toda aquella cosa que sea necesaria para un hermano en la fe. Y esto nos puede parecer así algo como, ¿qué está diciendo? Sí, la forma práctica en la cual nosotros recibimos a los hermanos es proveerles de todo lo que ellos necesitan. ¿Sí? A todos, no importa que sea un pastor, que sea un misionero, que sea un diácono o cualquier hermano, no importa que no tenga ningún cargo en la iglesia. Si un hermano en la iglesia tiene una necesidad, yo que tengo los recursos, yo que tengo lo necesario para poder ayudar, lo debo de hacer. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya lo estudiamos nosotros en Romanos, que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo debo de estar dispuesto a sacrificar mi comodidad, a sacrificar hasta mi propio alimento, a sacrificar lo que sea necesario con la finalidad de ayudar, de proveer al hermano que lo está necesitando. Ya lo que sea. Nosotros hemos albergado, ¿verdad? Por algún tiempo
en la iglesia o en la casa, a personas, a pastores, a misioneros, a gente que ha venido a estudiar, ¿verdad? A prepararse en la palabra de Dios. Y es bien hermoso poder proveerles de lo que Dios te ha dado a ti. Una gran bendición. Y eso es lo que Dios quiere que todos los cristianos hagamos, no solo algunos cuantos, sino todos. Hermano, con lo que usted, Dios le haya bendecido, particípelo con los demás hermanos, ¿ah? Compártanlo. Es una gran bendición el poder hacerlo. A veces como cristianos, pues somos un poquito egoístas, ¿va? Y a veces somos egoístas porque ignoramos lo que dice la Escritura, pero lo que Dios a usted le bendiga, siempre va a haber alguien que necesite, siempre, siempre va a haber alguien que necesite. Si es precisamente un hermano en la fe, pues qué mejor que usted lo pueda hacer. La tercera forma en la cual, y esta es bastante difícil de hacer, la tercera forma en la cual Dios quiere que nosotros, los cristianos, nos recibamos los unos a los otros, es con aquellas personas que incluso nos hayan dañado, con aquella persona que te haya defraudado, con aquella persona que te haya maltratado, con aquella persona que haya abusado de tu generosidad. ¿Qué crees? Dios quiere que nosotros le recibamos. Fíjense, vayan conmigo, por favor, a la carta de Pablo a Filemón, en el capítulo número, ¿cuántos capítulos tiene Filemón? Entonces, vámonos al versículo 17. Cuando en la palabra de Dios es una escritura, ¿verdad? Como en este caso una carta solamente tiene un capítulo, no se dice el capítulo, no se dice capítulo 1, verso 17, solamente se dice el verso. En este caso, Filemón 17. ¿Qué nos dice Filemón 17? Okay, muy bien. Mírense al gloria. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, Pablo le está dirigiendo esta epístola maravillosa a un gran hermano en Cristo, ¿verdad? A Filemón, quien tenía en su casa una iglesia. Y obviamente Onésimo había sido un esclavo de Filemón. La Biblia no dice específicamente de qué manera Filemón había hecho algo en contra de Pablo, de Filemón. Lo que sí sabemos es que él era su esclavo y él simplemente el hecho de haberse ido de él, porque en ese tiempo la esclavitud era algo, vamos a decirlo así, normal. Y un esclavo no se pertenecía a sí mismo, le pertenecía a su dueño. Entonces Filemón había huido. Y cuando él había oído allá en Roma, se encontró con Pablo y Pablo le testificó y se convirtió y él empezó a ser un cristiano verdadero, empezó a crecer. Y Pablo, conociendo la ley, conociendo lo que dice Dios en su palabra, pues le dijo a Onésimo que hay que regresar con. Y entonces Pablo escribe esta carta a Filemón. Y en esta carta es una carta de intercesión. Y lo que le está diciendo Pablo a Filemón es, recíbele a Onésimo, es decir, aquel que era tu esclavo, que se fue de ti, y desde ahí ya eso es prácticamente un robo, porque un esclavo no se pertenece a sí mismo, se le pertenece a su dueño. Hay algunos comentaristas que dicen que a lo mejor también le pudo haber robado algo material. Bueno, la Biblia no dice eso, pero es una posibilidad. Y lo que le dice Pablo a Filemón es, recíbele como a uno de nosotros, como a un cristiano. Y en otros versículos, Pablo le dice a Filemón, Filemón, y si en algo te agravó, si en algo te defraudó, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, por no decir que tú mismo te me debes. ¿Por qué? Porque Pablo es el que había ganado a Filemón para Cristo, ¿verdad? Ya en Colosas, cuando Pablo estuvo por allá. Entonces, fíjense, la aplicación de cómo nos tenemos que recibir los cristianos los unos a los otros es hasta con aquel cristiano que en alguna ocasión te haya ofendido, con aquel cristiano que en alguna ocasión te haya defraudado, aquel cristiano que alguna vez te haya quedado mal en algo. ¿Qué tienes que hacer? Recibirle con amor, pero no solo con amor. Vean la siguiente parte del versículo 7. Dice, recibíos los unos a los otros. Dice, y ahí va la forma. ¿Cuál es la forma que nos tenemos que recibir los unos a los otros? Dice, así como también Cristo nos recibió. Hermanos, todos aquellos que somos salvos verdaderos, cuando venimos a Cristo, cuando entendimos el Evangelio, cuando le pedimos al Señor perdón por todos nuestros pecados, Dios, así como veníamos,
todos maltrechos, todos con vidas destrozadas, a veces no solamente emocional, sino físicamente, cuando veníamos de adicciones o veníamos de muchas cosas. Con todo eso, ¿nos puso algún obstáculo Jesucristo para recibirnos? Dijo, no, a ti no te voy a recibir porque eres de Catepec. A ti no te voy a recibir porque eres de Michoacán. A ti no te voy a recibir porque eres del norte. No, a todos nos recibió Cristo. Todos nos recibió Dios por su gran amor, por su misericordia, no porque lo mereciéramos. Entonces, la forma en la cual nosotros como cristianos tenemos que recibirnos los unos a los otros es como Cristo nos recibió. ¿Cristo te puso algo, algún impedimento para recibirte? Igual, nosotros, ¿quiénes somos para no recibir a los hermanos en la fe? Nosotros tenemos que recibirnos así como Dios nos recibió. A partir de este versículo, Pablo ya no está hablando de creyentes fuertes, ni débiles, ni de judíos, ni de gentiles, sino la instrucción es para todo creyente verdadero. Tenemos que recibirnos de la misma manera. En Mateo capítulo 10, versículo 40, vayan conmigo por favor. Mateo capítulo 10, verso 40. Dice la palabra del Señor Jesucristo: el que a vosotros recibe, hablando en primer lugar de los discípulos, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a nuestros hermanos en la fe, sin ninguna condición, sin ningún tipo de miramiento, en primer lugar es como si estuviéramos recibiendo al Señor Jesucristo. Y el que recibe al Señor Jesucristo, ¿qué dijo él? Es como si estuviera recibiendo ¿a quién? A Dios mismo. Esa es la forma en la cual nosotros los creyentes nos tenemos que recibir los unos a los otros. Como si estuviéramos recibiendo al propio Señor Jesucristo. Imagínate que tú pudieses invitar al Señor Jesucristo a tu casa. Señor Jesucristo, te invito a comer a la casa. Pero no llegues después de las 3. Señor Jesucristo, te invita a comer a mi casa. Pero en la casa, ¿qué crees? Pues somos vegetarianos, así es que te van a tocar puras hierbitas. Señor Jesucristo, te invito a comer a la casa. Pero no vayas a traer a tu esposa porque tu esposa me cae medio mal, ¿verdad? O no vayas a traer a alguno de tus discípulos, a ese Pedro, ¿verdad? Que es bien hablador. No. Tenemos que recibirnos como Cristo nos recibió a nosotros, sin ningún miramiento. Sin pensar que el hermano es rico, es pobre, es guapo, es feo, es alto, es chaparro, es gordo, es flaco, no sé, tiene un súper, ¿cómo se dice por ahí? Es de la buena onda y te cae muy bien. No, no hay absolutamente ningún requisito, ningún impedimento para que tú recibas a ninguna persona. Aquí en la tierra a la gente nos encanta ponernos etiqueta. Los ricos, los pobres, los feos, los educados, los no educados, los esto, los otros. Cristo Jesús no debiese de haber ninguna etiqueta, hermano. Tenemos que recibirnos como Dios nos recibió a nosotros. ¿Dios te puso algún impedimento para recibirte? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos etiquetas? Para no recibirnos los unos a los otros. Cuando los cristianos, para recibir a nuestros hermanos en la fe, lo hacemos con miramientos, con restricciones, sencillamente eso habla de un corazón lleno de orgullo. Porque si Dios no puso ninguna condición para recibirnos y pones condiciones para recibir a tus hermanos en Cristo, pues simplemente tú te estás poniendo más alto que Dios. Te estás poniendo a un nivel más alto que Dios. Cuando Dios no tiene absolutamente ningún miramiento para aceptar a toda aquella persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Nuestro modelo, queridos hermanos, es Jesucristo. Recibámonos
todos los hermanos en la fe, como si cada uno de nosotros fuera el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, no veamos los defectos. Nosotros como personas tenemos muchísimos defectos, más de los que quisiéramos tener, más de los que quisiéramos y podemos manejar, tenemos más defectos. Por eso es que Dios no quiere que nuestra vista no esté puesta en la gente. Quiere que tu vista y mi vista esté puesta ¿en quién? En Jesucristo. Ahí no vamos a encontrar ningún ejemplo. Recibirnos, es decir, aceptarnos los unos a los otros, es la marca de un verdadero creyente, de un creyente maduro. Recibirnos los unos a los otros es la marca de un creyente maduro. Si tú en tu andear diario dices, bueno, yo no me junto con aquellos hermanos o con estas hermanas o con esto, con los otros, cuidado. Probablemente no seas lo tan maduro o lo fuerte que tú piensas que eres como cristiano. Por lo tanto, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y recibámonos los unos a los otros. Ahora, además de recibirnos los unos a los otros, debemos atender las ilustraciones. Las ilustraciones que Dios nos da aquí en su palabra son para nuestra enseñanza. Y aquí vienen varias ilustraciones. De los versículos 8 a 12, vemos varias de las formas en las cuales en los gentiles estábamos incluidos en el plan de la salvación que los judíos pensaban que solamente era para ellos. Bueno, dice en los versículos 8 a 12, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez, ¿verdad? Isaías, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces, para ilustrar lo que Pablo está diciendo, que en Cristo Jesús ni los judíos ni los gentiles debe de ser un motivo por el cual no nos tenemos que recibir los unos a los otros, sino que todos somos parte del plan de la salvación de Dios. Pablo menciona todos estos versículos que evidentemente son citas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y recordemos que el Señor Jesucristo nació siendo judío y por ello vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue circuncidado. O sea, él cumplió todos y cada uno de los mandamientos que tenían que ver con la ley de Dios. ¿Sí? Él como judío, aunque él también afirmó que él vino a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Allá en Mateo 5:17. Y ese nuevo pacto es el pacto de la gracia. Es decir, ahora ya no estamos sujetos a cumplir todos y cada uno de los 613 mandamientos. Es decir, tenemos que cumplir todos los mandamientos que tengan que ver con la ley moral de Dios. Pero, por ejemplo, los mandamientos que son la parte ceremonial y religiosa, ya no es necesario que los cumplamos, ¿ah? Ya no es un cristiano, ya no es necesario que si tiene un hijo varón, lo circuncide. Ya no es necesario. Si quiere, lo puede hacer. Si por prescripción médica lo quiere y lo puede y necesita hacer, pues se puede hacer. Pero ya no es una obligatoriedad religiosa. Igual un cristiano ahora puede comer prácticamente cualquier alimento. Un cabrito, un conejito, unos ostiones, unos camarones, un puerquito, qué sé yo. Ya no está sujeto a guardar la ley dietética, pero en todos aspectos que tienen que ver con la ley moral de Dios, sí estamos obligados a cumplir. Es decir, tenemos que ser honestos, no tenemos que robar, no tenemos que mentir, tenemos que ser fieles a nuestras esposas, tenemos que educar a nuestros hijos, en fin, toda la ley moral de Dios la tenemos que cumplir. ¿Okay? Eso sí, no tenemos forma de no cumplirlo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Acuérdense que abrogar quiere decir dejar sin efecto todo un cuerpo legislativo. Hasta parezco abogado, pero no lo soy. ¿Qué es un cuerpo legislativo? Bueno, todo un cuerpo legislativo es una ley, un artículo, ¿verdad? Un código. Bueno, el Señor Jesucristo no dijo eso. No vino, sino yo vine a cumplirlo. Entonces, él como judío tuvo que cumplir todo ello, toda la ley. Ahora, segundo, Cristo confirmó las promesas hechas a los padres
a fin de que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Ok? ¿Qué es lo que los versículos que acabamos de leer? Todos nosotros tenemos que alabar a Dios. La misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, al hacer de ellos una gran nación, hacer una nación que fueron los receptores primarios de la palabra de Dios y que ellos tenían la responsabilidad de compartirnos a nosotros la verdad de Dios, la escritura, y que obviamente no lo hicieron. Bueno, ahora como cristianos nosotros tenemos que alegrarnos en ellos, de que nosotros somos participantes. Aunque el pueblo de Israel no cumplió con esa tarea que Dios les había encomendado, a pesar de ello, el evangelio nos alcanzó. Porque recordemos también que no todo el pueblo de Israel fue desobediente. Sí hubo apóstoles, ¿verdad? Los cuales hicieron su trabajo como Pablo. Y no solamente predicaron el evangelio en Jerusalén, en Judía, en Samaria, sino Pablo llegó a más partes de Asia y a Europa. Y otros cristianos después de todos los de siglos pues llegaron a América, ¿verdad? A África y a todo el mundo. Y hoy en día pues se está predicando el evangelio en muchas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, todos los que somos de origen gentil, tenemos que glorificar a Dios. Por ello, tenemos que alegrarnos de que el Evangelio nos alcanzó, cumpliendo así las promesas de Dios. Y aquí viene Pablo cuando dice, alegraos gentiles. Bueno, es una cita, ¿verdad? De Deuteronomio 32, 43. Y obviamente también está una cita del Salmo 117, 1. Y al final, Pablo lo dice ahí en Isaías. Dice, esta la raíz de Isaí, ¿verdad? Es decir, de ahí de Isaí, ¿quién nació? David. ¿Y de David quién nació? El Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí vino toda la raíz, ¿verdad? Vino todo el linaje hasta el Señor Jesucristo. Y eso es un motivo para que todos los cristianos, ¿verdad? Que no somos de origen judío, podamos regocijarnos y podamos alegrarnos de que Dios en su misericordia nos alcanzó con el Evangelio, nos alcanzó la gran bendición de conocer al único Dios vivo y verdadero. Y Pablo por eso dice que nosotros como gentiles nos tenemos que regocijar. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento. Y eso es algo que a veces se nos olvida. A veces aquí en nuestra vida, pues los problemas, las dificultades, las enfermedades y todas las circunstancias, las condiciones laborales, la inseguridad, la economía y lo que ustedes quieran, todos esos tipos de circunstancias hacen que se nos olvide lo más importante. Y esto es lo más importante, que nosotros estamos dentro del plan, que la misericordia de Dios nos alcanza, que somos hijos de Dios, no porque lo merezcamos, sino por la gran misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Él nos escogió antes de haber creado este mundo. Se nos olvida, es lo más importante, que conocer a Dios es lo más maravilloso que nos puede ocurrir a los seres humanos. Tener una relación personal con Dios es lo más maravilloso. Todo lo demás, hermanos, son bendiciones. El que tengamos una esposa, un trabajo, un hijo, una casa, un amigo, una amiga, un padre, una madre, todo eso son bendiciones extras. Pero la principal bendición es que somos hijos de Dios. La principal bendición es que Dios nos tomó, nos adoptó como uno de sus hijos amados. Nos puso en un lugar en su mesa, junto a Cristo Jesús, sin que usted ni yo mereciéramos absolutamente nada. Un día de la vida vamos a estar eternamente y para siempre con él, alegrándonos, cantándonos. Entonces, ¿por qué no lo empezamos a tener presente mientras estamos viviendo aquí en la tierra? Además de recibirnos los unos a los otros, además de entender estas ilustraciones que Pablo dijo, citando diferentes pasajes del Antiguo Testamento, Pablo va a proceder y a terminar esta sección teológica haciendo una oración. Ahí en el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina esta sección con esta oración. Tres peticiones hace Pablo. Primero, que su pueblo tenga, o sea, el pueblo de Dios, los creyentes, tengan gozo. Segundo, que haya paz. Pero fíjense que este gozo y esta paz no es el gozo y la paz natural, sino dice que es el gozo y paz que, es decir, es ese gozo y esa alegría que no proviene de nosotros mismos.
Por ejemplo, cuando alguno de nosotros va por la calle caminando y se encuentra un billete de a 500 pesos, pues te da alegría, te da gozo, ¿no? Pero no se refiere a ese tipo de alegría, sino que se refiere a la alegría que produce ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días está produciendo en nosotros los frutos del Espíritu. Entre ellos, ¿cuáles son? Amor. Exacto. Entonces, la oración que está haciendo Pablo es que nosotros recibamos ese gozo, pero no el gozo natural, sino el gozo que provee el Espíritu Santo. Segundo, dice, y paz. Lo mismo, queridos hermanos, nosotros cuando las cosas van bien, es muy fácil que estemos tranquilos, ¿no? Cuando tú abres tu refri y está lleno de alimentos, cuando abres tu alacena y está ahí toda repleta, ¿verdad? Cuando tienes, checas ahí en tu celular la cuenta del banco y dices, ay, mira, ya tengo 4 millones, pues, estás tranquilo. Ay, hermano, no me digan que ustedes no tienen 4 millones, por favor. Obviamente, cuando ves ahí la cuenta que tiene los recursos para pagar tus cuentas, sean los que sean, ¿no? Pues estás tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando algo de eso pasa? A veces perdemos la paz. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que esa paz que produce el Espíritu Santo, dice Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Entonces, eso es lo que está pidiendo Pablo para los cristianos, que esa paz que solamente puede producir Dios en el corazón del creyente sea la que abunde. La tercera petición que hace Pablo dice, y también la esperanza en abundancia. Hermanos, la esperanza se refiere a la fe. Nosotros como cristianos nunca, nunca, nunca tenemos que perder la fe. La vida cristiana empieza por la fe, creyéndole a Dios, creyendo las buenas nuevas del Evangelio. Pero eso es solo el principio. Nuestra vida tiene que seguir caminando por fe. En cada problema tienes que seguir tomando una decisión por medio de tu fe. Cada paso que des tiene que ser un paso guiado por tu, no por tus emociones, no por tus sentimientos, no por las circunstancias de este mundo, sino por la fe. Y esa es una de las principales diferencias que hay entre el cristianismo y la vida secular, que normalmente en la vida secular todo se toma con base en algo, que es la razón. Pero los cristianos tenemos que vivir con base a la fe, con base a la fe. Estas tres peticiones presentan una verdadera y completa bendición de parte de Dios para todas aquellas personas que han confiado en Cristo Jesús. Y esa es la oración que hace Pablo por todos los creyentes. Fíjate que sería una linda oración que tú también puedas hacer por tus hermanos. Normalmente siempre nos concentramos en las cosas materiales, ¿no? Cuando le decimos a alguien, oye, ora por mí. Ay, sí, ¿por qué? Pues porque me falta dinero, o por esto, por lo otro, y casi son cosas materiales. Pero a veces, pocas ocasiones, pedimos por cosas como esta. Bueno, vamos a pedir para que realmente pueda disfrutar de la paz que Dios me da, independientemente de cuál sea mi circunstancia. Hermano, quiero, a pesar de las cosas difíciles que estoy viviendo, quiero que pidas porque el Espíritu Santo siga produciendo en mí ese gozo. Y al final de cuentas, eso es lo más importante. Hermano, quiero que pidas por mí para que mi fe no decaiga, para que yo siga adelante. Es bueno pedir por las cosas materiales, claro. Aunque también sabemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. Y en los versículos previos dice que Dios sabe, Él conoce todas las cosas de las cuales tenéis necesidad. Pero vosotros lo que tienen que hacer es que buscar el reino de Dios y todas las cosas materiales que va a pasar, Dios te las va a añadir. Y a veces los cristianos nada más pensamos en las añadiduras y no buscamos el reino de Dios. Y Dios quiere que sea exactamente. Entonces, hermanos, oremos de esta manera por los hermanos, acostumbrémonos. ¿Es bueno pedir por las cosas materiales? Claro, por supuesto, no hay nada de malo, es bueno que lo hagamos, pero también podemos pedir por las cosas, los recursos espirituales, y que son los que van a tener una trascendencia mucho más allá de lo que nosotros podamos entender y de lo que nosotros podamos. Como conclusión, quisiera decirle lo siguiente. Los creyentes
Debemos alegrarnos porque somos parte del plan de la salvación de Dios. Tenemos que aceptarnos recibiéndonos los unos a los otros sin reservas, sin ningún tipo de reservas. Así como Dios te aceptó a ti y me aceptó a mí como uno de sus hijos. Cuando los cristianos nos recibimos de esta manera, seguramente estamos creciendo, estamos madurando. No tenemos que tener ningún tipo de recelos entre nosotros los cristianos. No hay límites que Dios ponga para que nos podamos recibir de acuerdo a lo que dice. Les invito a que se pongan todos de pie. Vamos a hacer una oración para que esta palabra que el día de hoy hemos escuchado dé su fruto, el fruto que Dios espera en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú traes a través de ella, Señor. Queremos suplicarte que podamos ser, Señor, vivir esta realidad que tú has dejado aquí en tu palabra, Señor. Queremos aprender a recibirnos los unos a los otros, sin ningún miramiento, sin ninguna condición, así como tú nos recibiste, Señor, después de que fuimos creyentes en el cielo, sin importar la manera en la cual llegamos a ti, Señor. Tú nos recibiste. Y así quieres que nos recibamos los unos a los otros. Llévanos a recibirnos, Señor, con propósitos evangelísticos, con propósitos de ayuda mutua, Señor, los unos a los otros, con propósitos espirituales. Que así sea, que esto pueda ser una realidad de nuestras vidas, la vida de todos, cada uno de mis hermanos que están reunidos mañana, y aún por aquellos que van a ver esta predicación de una manera posterior a través de los videos, que Dios, palabra quede sembrada en sus corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.